Al inicio, Invencible parece otra historia cliché de superhéroes, hasta que te das cuenta de que no trata de salvar el mundo, sino de destruir todo lo que creías sobre los héroes. Y eso se ve desde el principio, porque personajes como Omni-Man, Mark o incluso el mismo mundo rompen con esa idea de que los héroes siempre ganan sin consecuencias. Y aquí no, aquí incluso una misión más pequeña y pérdidas. Y Omni-Man, por ejemplo, al inicio parece el típico Superman y todos pensamos, wow, ok, este es el héroe perfecto, hasta que pasa eso. ¿Por qué acaba de matar a sus compañeros? El primer episodio de Invencible es fácilmente de los más impactantes, pues todo empieza tranquilo, con unos guardias afuera de la Casa Blanca, y eso es importante porque desde el inicio te muestran algo que pocas series hacen: cómo vive la gente normal en un mundo lleno de superhumanos, cómo aprenden a defenderse de tipos con visión láser o que arrojan autos. Pero esa calma dura muy poco, ya que aparecen los gemelos Mauler intentando matar al presidente, y justo aquí entran los guardianes del globo. Pelean como un equipo real, cada uno tiene un rol, pues algunos rescatan civiles, otros pelean directamente, y todo parece una típica batalla de superhéroes hasta que llega alguien, Omni-Man, el héroe más fuerte de la Tierra y padre de Mark Grayson, quien por cierto apenas está descubriendo sus poderes. Y justo aquí es donde la serie empieza a cambiar. Mark Grayson es un protagonista bastante interesante, porque su mayor problema en esta temporada no son los villanos, es la presión que él mismo se impone, pues creció admirando a su padre, Omni-Man, queriendo ser como él desde niño, y cuando por fin obtiene sus poderes, lo que debería ser un sueño se convierte en el inicio de algo mucho más pesado. Nolan desde muy pequeño le confiesa sus orígenes, de dónde vienen y cuál es su motivo en el planeta. Él le cuenta que viene de Viltrum, una raza que ayuda a civilizaciones menos desarrolladas, y eso a Mark le fascina, aunque su única respuesta es si podrá volar. Pero Mark crece con la idea de ser alguien como su padre, alguien fuerte y que ayuda a la gente, y eso suena bien, suena incluso heroico, pero la realidad le pega casi de inmediato. Cuando los Traxxans invaden la Tierra, Mark se enfrenta por primera vez a lo que realmente significa ser un héroe. No hay control, no hay finales perfectos, hay gente muriendo, caos, desesperación, y en medio de todo eso él falla. No puede salvar a todos, no puede salvar a una mujer, y mientras procesa eso, su padre desaparece en otra dimensión, dejándolo solo con toda esa presión encima. Y ahí es donde entiendes algo: Mark no está viviendo su sueño, está cargando con algo para lo que nunca estuvo listo. Pero no todo en Invencible es malo, porque si hay algo que mantiene a Mark con los pies en la tierra es su madre. Debbie no tiene poderes, pero es fácilmente uno de los pilares más importantes de la serie. Es directa, pero nunca hiriente, y cada conversación con Mark lo aterriza. En medio de todo el caos, ella es su momento de calma, y su relación se siente muy real. La ves preocuparse cuando Mark casi muere por enfrentar a Battle Beast, o cuando insiste en cuidar a Nolan ella misma, y entiendes que no es solo la mamá del héroe, es una persona que ama y que también está viviendo todo este proceso. Porque si algo deja claro la serie es que sin Debbie, Mark no sería quien es, y en un multiverso donde muchas versiones de él toman caminos muy distintos, eso dice bastante. Y eso es algo que la serie hace muy bien: el desarrollo de sus personajes, incluso los secundarios. Robot, por ejemplo, empieza como alguien frío, casi como una máquina que solo toma decisiones lógicas, pero poco a poco te das cuenta de que busca algo más humano. Quiere entender, quiere sentir, quiere ser más de lo que es, y eso lo vuelve más interesante de lo que parece. Y luego está Rexplode, que fácilmente podría quedarse como el típico personaje arrogante que cae mal, pero no, también tiene su propio camino. Poco a poco empieza a cuestionarse, a cambiar, a intentar ser mejor, y aunque ese desarrollo se ve más adelante, desde aquí ya te lo están construyendo, y eso es lo que hace que este mundo se sienta tan vivo, porque no todo gira alrededor de Mark, todos están pasando por algo, todos están cambiando, y eso hace que cada decisión, cada pelea tenga más peso. Y algo que también hace muy bien Invencible es cómo maneja su mundo, porque no todos son amenazas gigantes o invasiones. A veces el problema está mucho más cerca. Cuando Mark Grayson conoce a Titán, la serie baja de escala. Ya no es salvar el planeta, es ayudar a personas reales, gente que vive en condiciones difíciles, controladas por criminales como Machine Head. Y lo interesante aquí es que Mark no ayuda porque es una misión importante, ayuda porque siente empatía, porque entiende lo que está en juego para Titán, su familia, su gente. Pero incluso con todo su poder, eso no significa que pueda ganar, y lo vemos.
pierde, y pierde muy feo. Pero eso rompe completamente con la idea clásica del superhéroe que siempre sale adelante. Aquí no basta con ser fuerte, y aún así Mark lo intenta, porque para él ser héroe no es solo pelear contra los más poderosos, también es preocuparte por los que nadie más ve. Y justo ahí entra otro contraste importante. Atom Eve, porque mientras muchos héroes están enfocados en pelear, ella se da cuenta de algo diferente, que el mundo no solo necesita a alguien que detenga villanos, necesita a alguien que lo mejore, y por eso usa sus poderes para algo tan simple como construir, alimentar o ayudar. Y justo cuando crees que ser héroe significa ayudar de cualquier manera, la serie te recuerda que no todos piensan igual, porque cuando Omni-Man mata a los Guardianes del Globo, no solo elimina a los héroes más fuertes de la Tierra, también deja una verdad imposible de ignorar. La GDA sospecha, Cecil lo sabe, pero nadie quiere aceptarlo, y mientras él investiga, hay alguien que empieza a darse cuenta. Debbie, no como agente, sino como esposa. Después de todo, es ella quien arma el rompecabezas, y cuando decide confrontarlo, Nolan no se explica, no se justifica, simplemente la ignora. Y en ese momento ya no hay dudas. Y es entonces cuando Cecil decide actuar, pero lo que sigue no es una operación, es una masacre. Omni-Man arrasa con todo, soldados, estrategias, incluso con la vida de Donald. Cecil hace todo lo posible por ganar tiempo, usa reanimens, un láser espacial e incluso lo confronta él mismo. Y como último recurso libera al Hail Mary, una criatura que en el pasado casi mata a Nolan, ahora mejorada y por un momento parece que funciona, pero no es suficiente, porque esto nunca fue una pelea justa. Y mientras todo esto ocurre, algo más se desata. Los gemelos Mauler logran revivir a Immortal, pero no para controlarlo, sino para soltarlo. Y él solo tiene un objetivo. Omni-Man llega directo a la pelea, sin dudar. Mientras tanto, Mark logra encargarse del Keiju, pero cuando vuelve ya es demasiado tarde, porque Nolan atraviesa Immortal frente a todos, civiles, héroes, el mundo entero. Nadie entiende lo que está pasando, pero el golpe final llega cuando lo parte a la mitad. Y el silencio lo dice todo. Ya no hay dudas, ya no hay héroe, solo miedo. Y entonces Nolan dice algo simple: tenemos que hablar. Y es ahí donde Mark escucha la verdad por primera vez. Viltrum no es una civilización perfecta, es un imperio construido eliminando a los débiles. Cuando Nolan nació ya dominaban la galaxia, y cuando su territorio creció demasiado, encontraron otra forma de expandirse, infiltrarse, preparar planetas desde dentro, como la Tierra, porque Nolan no vino a salvarla, vino a prepararla. Y aún así intenta convencer a su hijo. Le habla de un futuro mejor, sin guerra, sin hambre y con tecnología que lo cambiaría todo. Le habla del tiempo, de cómo todos van a morir mientras ellos seguirán ahí. Y por un momento Mark duda, escucha, considera, hasta que Nolan dice algo que lo cambia todo. Claro que amo a tu madre, pero es más como una mascota. Y ahí todo se rompe. Mark entiende que la Tierra es su hogar, que esas personas importan y que aunque sea su padre, no puede dejar que destruya todo. Así que se pone en guardia, listo para enfrentar no a un villano, sino a su héroe. Y al inicio ni siquiera parece una pelea. Nolan no quiere lastimarlo, lo somete fácilmente y por un momento parece hasta arrepentido. La pelea entre Invencible y Omni-Man va mucho más allá de los golpes. En realidad, es una pelea sobre cuánto puede resistir alguien antes de romperse, porque solo alguien verdaderamente invencible podría enfrentarse a alguien como Omni-Man. Y mientras pelean, Nolan intenta destruir algo más que el cuerpo de su hijo. Quiere destruir su forma de pensar, su idea de humanidad. Para él los humanos no tienen valor, son frágiles, temporales. ¿Qué importa si mueren ahora si eventualmente morirán de todas formas? E incluso le dice algo brutal, que en el gran esquema del universo la vida de Debbie no significa nada. Y esa escena duele más porque por primera vez Nolan le está diciendo la verdad a su hijo. Pero hay un momento que para mí es de los más crueles de toda la serie. Cuando Omni-Man lanza a Mark contra una estación de tren, Mark apenas puede moverse, pero sigue intentando levantarse mientras dice: tengo que salvarlos. Y Nolan, con una frialdad aterradora, simplemente sostiene su cabeza frente al tren y dice: tal vez así aprendas. Y entonces usa el cuerpo de su propio hijo para atravesar a decenas de personas. Y lo peor es que Mark sobrevive, intacto, casi como si Nolan tuviera razón, porque para seres como ellos, la vida humana parece insignificante, y aún así Mark sigue peleando,
Incluso le recuerda a su padre que él mismo salvó personas, que arriesgó su vida por la Tierra, que alguna vez fue feliz aquí. Pero Nolan siempre fue leal a Viltrum y cada intento de Mark por detenerlo es inútil. A partir de ahí la pelea se convierte en pura brutalidad, golpe tras golpe. Mark queda destruido pero sigue levantándose. Sigue intentando detenerlo y ahí es donde entiendes algo importante. Mark no se llama invencible porque nadie pueda derrotarlo. Se llama así porque jamás se rinde. Y mientras Mark resiste, cada golpe empieza a afectar más a Nolan, porque cada golpe le recuerda algo: su vida en la Tierra, Debbie y especialmente a Mark de niño. Lo vemos recordar aquel juego de béisbol, algo que al inicio parecía una pérdida de tiempo para él, pero después de escuchar a Debbie hablar sobre lo importante que son los hijos, cómo cambian a las personas, cómo les dan una razón para vivir, y por primera vez Nolan sonríe, se emociona viendo ganar a su hijo. Y entonces volvemos al presente y ese mismo niño está enfrente, golpeado, destruido, apenas vivo. Y es ahí donde Nolan finalmente duda, porque ya no está viendo un humano ni un Viltrumita, está viendo a su hijo. Entonces hace una última pregunta: ¿qué tendrás dentro de 500 años? Y Mark, apenas consciente, responde: te tendré a ti. Y con una sola frase destruye a alguien que parecía invencible, porque por primera vez Omniman entiende algo: la Tierra sí lo cambió, Debbie lo cambió, Mark lo cambió, y aunque físicamente salió intacto, él perdió porque ya no pudo cumplir su misión. Y cuando Mark apenas alcanza a decir papá, Nolan reacciona como si despertara de una pesadilla, mira sus manos llenas de sangre y huye, abandona la Tierra, pero también abandona todo lo que alguna vez creyó. Y después de todo, Mark resultó ser invencible, no porque nadie pudiera derrotarlo, sino porque nunca dejó de levantarse, porque aunque su cuerpo terminó destruido, su espíritu jamás se rompió. Y después de todo eso, la Tierra jamás volvió a ser la misma. Todo el mundo vio lo que pasó. El héroe más grande del planeta resultó ser un traidor, y el daño que dejó Omniman fue irreparable, no solo física, sino emocionalmente, porque ahora todos saben algo aterrador. Incluso alguien como él podía mentir. Y mientras el mundo intenta asimilar lo ocurrido, Mark queda destruido, no solo por la pelea, sino porque perdió a su padre incluso antes de empezar a pelear con él. Y aún con todo ese dolor, el mundo sigue necesitando un héroe, ahora más que nunca, porque el héroe más grande de la Tierra desapareció y todo el peso cayó sobre Invencible. Esa presión que al inicio parecía imaginaria finalmente se vuelve real, pero Mark decide levantarse una vez más y a pesar de todo ese dolor emocional decide salir a ayudar, porque después de todo eso es lo que hace un héroe. Y eso es lo que hace tan especial una serie como Invencible, que no se trata de héroes perfectos, se trata de personas intentando hacer lo correcto en un mundo que constantemente intenta romperlas, y aún así siguen levantándose, porque al final eso es lo que realmente significa ser.